gracias. Me llamo Henry Bonsu, periodista afincado en el Reino Unido, en Londres. He venido a París durante muchos años y me encanta estar aquí para lanzar este informe de la UNESCO sobre el futuro de la educación. París fue un centro de educación para mí hace muchos años cuando yo estudiaba lengua y literatura francesa. Esa fue mi educación sentimental, por así decirlo. Pero hoy veo que ustedes son un público apasionado y decidieron sacrificar su almuerzo para estar aquí en este lanzamiento. Se los agradezco muchísimo. Este informe al que me voy a referir dentro de un momento ha estado gestándose durante más de 2 años antes de que la pandemia trastornara todos nuestros planes. Y se trata de cómo pensamos en la educación. Tenemos un compromiso en el mundo que voy a explicar dentro de muy poco. Bueno, les agradezco que tengan la gran amabilidad de tomar asiento para que podamos comenzar y que nos centremos en nuestro tema. Muchísimas gracias. Ustedes están aquí porque les apasiona el futuro de la educación. Vamos a lanzar este informe y voy a comenzar escuchando el contenido y la ambición de esta iniciativa. ¿Cómo deberíamos aprender? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Preguntémonos incluso, ¿por qué aprendemos? Para obtener respuestas, es preciso que formulemos preguntas. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo de las generaciones actuales y futuras sea mejor? La UNESCO es consciente de la importancia de tener visión de futuro, establecer diálogos y adoptar medidas con el objetivo de que la educación nos ayude a reparar los daños ocasionados al planeta, vivir en paz y aprovechar al máximo nuestros avances tecnológicos. Con este objetivo en mente, ha constituido una comisión internacional y ha recabado las aportaciones de más de 1 millón de personas, a fin de reimaginar cómo los conocimientos y el aprendizaje podrían transformar el futuro de la humanidad y del planeta. Bien. Tenemos una idea de las dimensiones, la ambición de este proyecto, reimaginar la educación. Y es importante pensar en grande, cómo ayudar a las personas, a la nueva generación con la educación. Y cuando este proyecto emblemático fue lanzado el secretario general, Antonio Guterres, ofreció sus felicitaciones, su apoyo, su aliento y tenemos un mensaje del secretario general. Excelencias, distinguidos delegados, la educación es la base para una sociedad inclusiva. Configura la mente de las personas en el mundo, sus aspiraciones individuales y colectivas. Es una clave para resolver muchos problemas que enfrentamos. Terminar con las desigualdades, garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la paz. No se puede hacer si no estamos comprometidos con la educación, pero hoy la educación es algo intermodal. La pandemia nos ha transformado nuestra manera de vivir y ahora hemos pasado a un sistema un poco más global. Y forma parte, naturalmente, de los objetivos de desarrollo. Y frente a estos cambios de toda índole, tenemos un gran sentido de que la educación debe adaptarse. Ha llegado el momento para una actuación transformadora de la educación. Este informe que imagina nuestro futuro juntos, en este informe la UNESCO nos da su visión de oportunidades para todos, la visión que le permite a todos contribuir
contribuir a nuestro bienestar común y a compartir esta visión, responder a los retos y tratar mejor los intereses de las generaciones futuras. Quiero dar las gracias a la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación, su presidencia, su excelencia, Saleh Ceuda, por los esfuerzos desplegados. Este informe es un punto de referencia vital para la transformación de la educación, y en las próximas semanas voy a nombrar a un coordinador especial para que se dedique precisamente a este tema, y bajo la égida de la UNESCO y la capacidad del Sistema de Naciones Unidas. Nuestra educación, pues lograremos los objetivos. Este informe es un hito importantísimo y yo quiero escuchar las conclusiones a las que ustedes van a llegar para transformar la cumbre del 22. Es un éxito para que todo esto sea una realidad para nosotros. Como nos dice el secretario general, la educación ya no está adaptada a la educación de antes. Hay que reconfigurarla, reimaginarla. ¿Cómo enseñamos a los jóvenes? ¿Cómo incluimos los derechos humanos, la justicia y oportunidades para todos? Bien. Es un honor para mí darle la palabra a la señora Audrey Azoulay, la secretaria general de las Naciones Unidas, directora general de las Naciones Unidas, a quien recibimos con un gran aplauso. Merci. Tiene la palabra la directora general de la UNESCO. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero saludar la presencia en línea de la presidenta de la República Federal de Etiopía, la señora Saleh Worsude, que está con nosotros desde Addis Abeba y a quien quiero expresar mi agradecimiento. Quiero saludar a los miembros de la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación que están con nosotros o que se encuentran en línea, y saludarlos a todos ustedes por esta cita de hoy de la educación en la UNESCO. Hoy le vamos a presentar una labor que ha llevado 2 años, que se enmarca en la hermosa y dilatada historia de la UNESCO, la de su trabajo prospectivo por la educación con la Comisión Ford en 1972 y su informe Aprender a Ser con la Comisión Delors en 1996 y el informe Educación, un tesoro oculto, y también en un acervo más lejano, The Book of Needs, retomando el libro redactado en 1947 por la UNESCO para hacer un acopio de todas las necesidades educativas de la posguerra. Más de 20 años después del informe de Delors, tenemos que reanudar nuestro enlace con esta tradición porque el mundo desde entonces ha cambiado muchísimo. Se han acelerado los retos ambientales, tecnológicos, sociales, y ello nos hacía correr el riesgo de que la educación se quedara a la saga, que ya no sirviese para prevenir y preparar el futuro, sino para ser su víctima. Y aquí mismo, en este escenario, en el año 2019, IBS, el grupo de biodiversidad, nos decía que la humanidad ya había deteriorado el 75% del entorno terrestre. ¿Cómo podría hacer caso omiso de este reto la educación? Luego tuvimos la crisis del COVID, la perturbación más grande educativa de la historia moderna, que ha privado más del 90% de la población mundial de sus aulas y que ha intensificado las desigualdades frente a la cultura numérica, y porque 9 de cada 10 estudiantes, educandos en África no tienen computadoras en casa. Por eso debíamos reimaginar, preguntarnos todos colectivamente qué podemos hacer por la educación para que no quede atrasada, sino que logre adaptarse al mundo. Excelencias, señoras y señores, lanzando este informe queremos utilizar métodos, o al lanzar este informe queremos lanzar métodos participativos que nos dibujen y configuren lo que ha de ser la educación de mañana, una educación colaborativa, colectiva. Por eso hemos
lanzado consultas y conversaciones con más de 1 millón de docentes, educandos, padres, representantes de la academia, del mundo y los círculos de la educación. Quiero darle las gracias muy sinceramente a la Comisión Internacional y a su presidenta de Etiopía, por dirigir este proceso de reflexión que ha cristalizado un compromiso muy potente, garantizándole también la participación a todos. También muchas gracias a ustedes que están aquí. Excelencia Antonio Noboa, embajador de Portugal, muchísimas gracias por haber inspirado y coordinado la escritura de este informe, que es un mensaje contra la fatalidad y en defensa de la educación como bien común global. La presentación del informe no lleva nuestro trabajo al final, todo lo contrario, como ha dicho Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, como acaba de decir, es prueba no solo del liderazgo de la UNESCO para movilizar la inteligencia colectiva, sino que también sirve como un punto fundamental de referencia para la cumbre de transformación de la educación de las Naciones Unidas el año próximo. Escucharemos las recomendaciones de la presidencia y de los Estados miembros. Muchísimas gracias a todos. Les deseo muy fructíferos debates. Muchísimas gracias, señora. Un tesoro oculto. Me encanta esa frase, un tesoro escondido allá adentro. Esa frase la conservaré dentro de mí. Es importante que lo tengan presente los niños. Muchísimas gracias, señora. Es para mí ahora un gran honor darle la palabra al presidente de la República Federal de Etiopía y presidenta de la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación, Su Excelencia la señora Saleworth Sewdi, quien estará con nosotros gracias a un vídeo. Muchísimas gracias, excelencias, distinguidos delegados. Antes que nada, mis felicitaciones más calurosas a usted, señora directora general, por su brillante elección a la cabeza de la UNESCO. Le deseo el mejor de los éxitos. Puede usted contar con mi apoyo. Muchísimas gracias por sus palabras de introducción. Yo he trabajado con la UNESCO junto a nuestro representante permanente y bajo la égida de mi gran amiga, la señora Azul. Hemos visto qué oportunidades hay a la hora de construir y alcanzar un consenso. Y quiero darle las gracias también por el apoyo que ha representado el trabajo de la comisión. Me hubiera encantado estar con ustedes de manera presencial, pero el destino decidió otra cosa. Y dada la situación de mi país, pues me he quedado donde era mi deber quedarme. Como presidenta de la Comisión Internacional del Futuro de Educación, es mi deber presentar el informe de la educación, de la Comisión, imaginar nuestro futuro junto y un nuevo papel para la educación. Quiero felicitar a todos los miembros de la Comisión por su incansable compromiso durante estos años en las reuniones, en circunstancias difíciles para llevar a cabo este trabajo tan importante. Esta experiencia riquísima, su dedicación nos ha llevado a donde nos encontramos hoy. Mis palabras de agradecimiento nunca serán suficientes. Dentro de muy poco vamos a escucharlos a cada uno de ellos, presentando las ideas claves del informe. Estamos en una encrucijada, en un punto importantísimo en la historia de la humanidad. Se ha progresado mucho en estas últimas décadas. Se han desarrollado nuevos patrones de crecimiento, pero también hay amenazas para nuestro futuro. La destrucción causada por la pandemia ha impedido nuestros contactos y continuar nuestro desarrollo. Por eso es importante cambiar la manera en que enfocamos la educación y el desarrollo, y para que haya una reflexión a largo plazo. En esta búsqueda de crecimiento
Mm, Hemos destruido nuestro entorno natural, amenazando nuestro propio futuro. Hemos incrementado las desigualdades y muchas personas que forman la base de la sociedad se encuentran amenazadas. La evolución tecnológica transforma nuestra vida, pero también plantea preocupaciones para la inclusión y la igualdad de muchas partes del mundo, sobre todo en el sur. El futuro de la humanidad y del planeta corre un gran riesgo y estamos frente a una decisión importante. Seguimos con esta carrera. Nosotros pensamos que el desarrollo tiene que ser más inclusivo y con eso tenemos que redefinir nuestro papel como humanos y nuestra simbiosis con el planeta y con la tecnología. La educación es fundamental para redefinirnos nosotros. La educación puede ayudar a que nos acompasemos y que logremos desarrollar un futuro más justo para todos. Ha habido progresos, naturalmente, en la educación, pero debemos reconocer que todavía debemos lograr que se reconozca la educación para todos como un derecho fundamental. Hay comunidades históricamente marginadas que siguen a la saga. Demasiados niños no tienen acceso a la educación y a estas oportunidades, sobre todo mujeres y niños, sobre todo en el sur. En países en desarrollo, 3 de cada 5 adolescentes no tienen garantía de educación. 2 de cada 5 mujeres no tienen acceso a la educación, a la alfabetización. Esto es inaceptable. Las desigualdades terminarán cuando logremos una financiación de la educación mundial inclusiva. Las desigualdades y esta crisis de la educación se ha vuelto aún más acuciante con el COVID-19, que ha impactado a todas las comunidades, en particular las del sur. Por eso es importante que sea claro que la manera en que organizamos a la educación en el mundo no ha hecho suficiente por la igualdad de la sociedad y el reparto equitativo de los beneficios entre todos. La educación hasta ahora no ha logrado garantizar una sociedad pacífica y un planeta sano. El informe se refiere a estos puntos. ¿Cómo lograr el derecho a una educación que tenga sentido, que sea emancipadora y transformadora para los individuos y para la sociedad? Nuestros sistemas actuales han alcanzado límites y pregunto si las dificultades vienen de la manera misma en que se ha organizado la educación. Muchas de estas dificultades vienen de allí, de este enfoque. La educación ha logrado cumplir algunas promesas del pasado y quedan muchas por realizar y para lograrlo la educación también debe ser transformada. La educación debe ser transformada para redefinir nuestras relaciones entre nosotros. En estos años recientes, las desigualdades, la polarización ha demostrado claramente que es importante reconstruir nuestras relaciones entre nosotros y al mismo tiempo los ciudadanos y la participación ciudadana. Los activismos se han desarrollado en el mundo como respuesta a la discriminación y a la injusticia y ello tiene consecuencias importantes para la educación, para el desarrollo de los derechos humanos, para la ciudadanía y para la participación cívica a escala local, nacional e internacional. Es importante que haya una pedagogía de cooperación, de colaboración, de solidaridad, que apoye y que valore la diversidad y los derechos de todos. Y que también terminemos con los prejuicios y las divisiones en la sociedad.
La desinformación debe ser combatida gracias al desarrollo humanista de la comunicación. Hay que transformar la educación para redefinir la relación con el planeta. Muchas regiones del sur han contribuido muy poco a la crisis, pero son los que pagan el precio mayor por ella. Fortunately, children and youth are leading the way, calling for meaningful action and delivering harsh rebuffs to those who refuse to face the urgency of the situation. The ecological crisis requires curricula that fundamentally reorient the place of humans in the world. Environmental education will need to be a core component of education in the future. It also implies a strengthening of science education, a priority that is essential not only in light of climate change, but also in light of the upheavals we have experienced due to the pandemic. Enfin, la transformación de l'éducation doit contribuer a redefinir todo lo sucedido durante la pandemia. Y efectivamente vemos cómo la relación a la información, a los datos y a los conocimientos ha cambiado significativamente en la última década. Las tecnologías digitales tienen un gran potencial de transformación, pero la transformación digital de la educación debe orientarse para que beneficie a todos. Una cultura digital es crítica, es esencial en una sociedad del siglo XXI. Si las tecnologías digitales van a transformar el trabajo de las escuelas y de los docentes, no pueden ni tampoco deben sustituir este trabajo, como lo ha ilustrado claramente la epidemia y el cierre generalizado de las escuelas. La dimensión humana de la educación es fundamental, es central. El mejor algoritmo no puede sustituir las competencias sociales y emocionales de los educadores, de los docentes, ni su empatía, ni su atención, ni sus cuidados. O sea que tenemos que combatir la brecha digital en todas partes del mundo. En África, sobre todo, en África vemos cómo el acceso a Internet ha sido más bajo en todas partes del mundo. Excelencias, señoras y señores, para transformar la educación y redefinir nuestra relación los unos con los otros, con el planeta y con la tecnología, la Comisión propone que establezcamos un nuevo contrato social para la educación. El punto de partida de este nuevo contrato social es una visión compartida de los objetivos de la educación en tanto que empresa pública y bien común. Este contrato social debe volver a afirmar y extender el principio fundamental del derecho a la educación a lo largo de toda la vida, que abarca el derecho a la información, a la cultura, a la ciencia y a la conectividad. Un nuevo contrato social, pues, en el que la educación es una etapa esencial y tenemos que transformar el futuro reequilibrando las relaciones entre los unos y los otros con la biosfera y con las tecnologías también. Este informe presenta una visión y etapas para crear en común este nuevo contrato social para la educación. El informe no es un plan, sino que es un documento que hay que hacerle que cobre vida, es vivo y es una invitación a un compromiso continuo. Es un llamado a los gobiernos, sociedad civil, a los docentes, estudiantes y a los jóvenes a continuar el diálogo y las acciones. Un nuevo contrato social para la educación debe construirse juntos. Además, este contrato social se inscribe en la línea directa del informe del secretario general de Naciones Unidas intitulado Nuestro Programa Común y de la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre la transformación de la educación en el 2022. El nexo estratégico entre nuestro informe y el enfoque de la educación del secretario general garantizará la relevancia y el impacto de nuestro informe en los años venideros. Es un gran honor el haber sido invitada por la directora general para dirigir estas palabras en la comisión y sobre todo formar parte de esta comisión y presidirla, pero no me había dado cuenta de que esto iba a llevarse a cabo en situaciones tan difíciles. A pesar del conflicto armado en mi país y a pesar de la incertidumbre que yo sentí en lo que se refería a mi capacidad de poder asistir a las reuniones de la comisión, estoy muy orgullosa de que hayamos podido realizar el lanzamiento de este informe
He aprendido muchísimo de los eminentes miembros de la Comisión en el transcurso de estas 19 reuniones que hemos celebrado. Yo hubiera dedicado mis esfuerzos personales a la cabeza de esta comisión siendo mujer. Me gustaría dedicarle esta presidencia a mis, tanto como mujer, a mis hermanas etíopes, y esperando que todos los niños y niñas que están fuera de la escuela debido a la destrucción de sus escuelas puedan volver pronto. Tenemos que velar porque las mujeres y las niñas de los países desfavorecidos, incluyendo África, por supuesto, reciban esta educación de calidad que necesitan para ser las próximas líderes de sus países. Aprovecho esta oportunidad para agradecer más especialmente al embajador Noboa de Portugal por haber dirigido con gran competencia y fidelidad los trabajos de la Comisión. Muchísimas gracias también a Subito Tawik, sus equipos, Secretaría de la UNESCO, en su papel determinante que nos ha permitido elaborar este informe de muy buena calidad en los plazos impartidos. Tengo el gran privilegio de dirigirme aquí a ustedes y antes de concluir me gustaría subrayar algo, que nada es posible sin la paz. Y yo estoy en una buena posición para decirlo. Y lo digo desde aquí, desde esta tribuna, porque una de las misiones de la UNESCO es construir la cultura de la paz, educación por la paz, para prevenir las guerras, evitarlas, sobre todo estas guerras fratricidas, en donde nadie sale ganando. Estas guerras son devastadoras. El gran apóstol de la paz, Mahatma Gandhi, decía: no hay camino hacia la paz es el camino. O sea, la primera frase del Acta Constitutiva de la UNESCO dice muy bien que las guerras empiezan en las mentes de las personas y ahí, en las mentes de las personas, hay que quitar la guerra. La cultura, pues, de la paz tiene que traducirse con hechos en el terreno y este trabajo empieza en la educación. Muchas gracias a que todos emprendamos este camino y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Señora Excelencia, Presidenta, muchísimas gracias. Seguro que escucharemos una vez más sus palabras al final de esta sesión. También vamos a escuchar las palabras de algunos miembros de la comisión donde, bueno, de hecho se han expresado en un video y después vamos a escuchar reacciones de 3 ministros de la educación. Hay muchos ministros de educación aquí en la sala hoy. Vamos a escuchar el ministro de Educación de Bangladesh, de Cuba y de Eslovenia. Me gustaría invitar a estos 3 ministros que por favor se acerquen aquí al escenario, así como al director general adjunto de la educación, la señora Stefania Giannini. Ella misma fue ministra de Educación de Italia. Los ministros, pues, de Educación de Bangladesh, de Cuba y de Eslovenia, por favor, si se pueden acercar aquí al estrado, subir al estrado. ADG, es decir, la directora general adjunta. Bangladesh, por aquí. Bangladesh, Cuba, aquí y Eslovenia por allá. Muy bien, muchas gracias. Voy a presentarlas. Discúlpenme si les doy la espalda, les di la espalda un poquito, bueno, pero en fin. Primero que nada, vamos a ver este video en donde explica con más detalles exactamente cómo los miembros de la comisión abordaron este trabajo y vamos después a explicar este trabajo. Adelante. We're all together on this planet, but we do not share others' resources well or use them in a sustainable manner, nor do we live well enough with one another. Unacceptable inequalities exist between different regions of the world. We are far from achieving gender equality for women and girls. However, education is one of the most powerful tools at our disposal. Without abandoning all that we know, we need to transform education. Classrooms and schools are essential, but they will need to be built and experienced differently in the future.
Work is changing rapidly, and education will need to build skills needed in 21st century workplaces. At present, too many digital divides exist, particularly in Africa, so we must harness the great promise of the digital revolution. Over the last 2 years, it has been my privilege to lead UNESCO's International Commission on the Futures of Education, with inputs from over 1 million people who shared their hopes and fears and ideas. We are pleased to now present this report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education. Entre las personas que colaboraron con el informe figuran referentes intelectuales de todos los rincones del mundo. Le rapport a 2 principes fondateurs. Le premier concerne les droits humains et en particulier le droit à l'éducation, conçu d'une manière ample, large, de façon à embrasser la diversité, toutes les diversités qui existent dans le monde, mais aussi à embrasser l'idée d'un cycle de vie qui va dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les conséquences de cette idée d'une éducation tout au long de la vie. Le deuxième principe fondateur concerne l'idée qu'il faut agir ensemble, l'idée de l'interdépendance dans le monde, et à partir de cette idée, nous appelons à construire l'éducation comme un projet public et un bien commun mondial. Et c'est pourquoi l'idée de participation est tellement importante pour nous dans ce rapport. Our report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education, which is really an invitation to a broad, inclusive, democratic, and participatory dialogue with each and every one of you, with every person on this planet with an interest in what educational institutions do. A dialogue designed to ask the question, how do we become more effective in preparing people so that they can fully participate civically and economically in their societies and contribute to build a more inclusive and a more sustainable world? The report brought the idea of a common. It means together. This is why in the title we use the word together. The purpose of the report is how to put humankind together in the global world. And to be together today, we need to have education. Education is the vector of progress, is the vector of togetherness. I think that the most important thing about this report is that it centers the work of education around major challenges and opportunities before us in the world. So big global strategic issues like climate change, the fact that the fourth industrial revolution is underway, that the world is more interconnected than ever before, and using those as the basis upon which to frame our conception of what education should be as we prepare the next generation to confront these problems and to take advantage of the opportunities. La pandemia de COVID-19 ha constituido la mayor dificultad a la que se ha enfrentado la educación en los últimos tiempos y ha afectado a la mayoría de los estudiantes de todo el mundo. COVID-19 crisis has revealed vulnerabilities in modern social systems, including education. It is essential to reimagine the educational system now so that we can prepare for the next global crisis that may occur in the future and also build more resilient society and create a sustainable future. This report is happening against the backsliding in democratic governance that we've seen all over the world. It's a backsliding in democratic governance that's also building up on a significant spread of exclusionary identity-based politics, greater inequities. They're also building up on the discontent, basically, of people who feel they've been left behind by a globalized world order. They also will have a significant impact on education, both not only in terms of the curricula, but also in terms of who has access to education, what kind of approaches to education we employ.
El informe también formula recomendaciones en relación con un conjunto de ámbitos diversos. The report tries to present this as a unified concept of education in an enlarged sense, where people would acquire not just cognitive skills and have guidance in their intellectual development, but also achieve the ability for emotional empathy, sympathy for the plight of others, concern for social justice and human rights, and, extremely important, an awareness of the planet that we're living on and the other species inhabiting it, and that all of that needs to be particularly emphasized in the education of the future. Children are not like pieces of furniture mass-produced to a standard. And teachers are not factory workers. We are not superheroes either, and we won't be able to build the futures of education that we envision if we remain in isolation. We need to see teaching as a creative and collaborative profession, and we need to support teachers' freedom and agency. We need to remind that as much as we value the power of technology, technology by itself will never replace schools or teachers. Technology can elevate learning, but teachers and schools are irreplaceable. We have to do our best to teach young generations to care for each other. The report calls for pedagogies of cooperation and solidarity, and this means that we should willingly embrace the idea of diversity. We need a kind of new social contract for that. Cooperation and collaboration need to become the defining characteristics of learning communities. Todas estas cuestiones influyen enormemente en el diseño de nuestros planes de estudio y el enfoque que adoptamos para el conocimiento. Knowledge is part of our global commons. It's like water, it's like air. It's something that we all share and that we must all protect, improve, and revise all the time. So that's a very basic idea, but then in the report that is more carefully elaborated in terms of what teachers can do, researchers can do, what students can do. How can we recognize that education is not only a space in which existing knowledge is shared, but new knowledge is created. UNESCO, as an organization devoted to human rights, regards the knowledge commons and access to it as a human right. Therefore, the authors of the report are committed to the idea that states and governments must play a vital role and not just allow the production and distribution of knowledge to fall entirely into the hands of the marketplace and let the chips fall where they may. We need to work together. Internationally, we should have a commitment to expand our resources for education, especially for those people in the South. We also need to understand the knowledge in the past in general generated from the North. But to coping the challenges, we need to have knowledge, not only from the North, but also from the South. And we need to have trilateral cooperation in our educational effort. And the widening disparity between the have and have not. We should educate our students with a morality to understand that humanity has common futures. And we should have the empathy to understand the needs of everyone and to support anyone. La dimensión de los derechos humanos en la educación se hace indispensable. El segundo punto para mí tiene que ver con la valoración, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las culturas, las diversidades culturales, y que esto se vea como una riqueza de la cual también los estudiantes y las nuevas generaciones se deben nutrir. Lo tercero tiene que ver mucho con la sostenibilidad del planeta.
La inclusión en el sistema educativo, lo que es el impacto del cambio climático, esta forma de mirar el mundo solo depredando y pensando en una explotación de recursos naturales, nos parece que tiene que parar y la nueva generación tiene que entender que hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el planeta y eso significa también cuidar la vida de la humanidad. En el informe también se incluye un llamamiento a la investigación, la cooperación internacional y la solidaridad mundial. هو يفتح نقاشات ولكنه كذلك أداة يمكن أن تكون يعني أداة هامة لرسم مسارات لتغيير التربية وجعلها تربية للمستقبل. يمكن لصناع القرار أن تكون لهم الأدوات من أجل إصلاح التربية والتعليم. يمكن المجتمع المدني أن يستعمل هذا التقرير كذلك للقيام بحملات من أجل الدفع في اتجاه يعني تطوير مستقبل التعليم. Our commission was a commission of experts, but I think one of our conclusions was that it's not our expertise, but the expertise of future generations that we want to empower through this report. I think the recommendations that are the most important have to do with transforming education to meet the needs and challenges of our future, to meet ecological challenges, to meet the challenges of peace, and to make sure that no one is left behind. No global dialogue can meaningfully move forward without embracing local, properly inclusive, and collaborative strategies. This global dialogue is no different. And the starting point has to be within our own communities. We must insist that every voice is heard and represented, and we must ensure that all stakeholders across all sectors step up to the plate and work together towards realizing this common good. Only then will we be able to truly reinforce the future of education and in turn create a sustainable future for all. While we were preparing this report, the COVID-19 global health pandemic disrupted the education of children, youth, and learners of all ages. Despite the challenges, we have seen remarkable efforts from teachers, families, and students to continue to learn and grow during these difficult times. We dedicate this report to the teachers and students whose lives were disrupted by COVID, and we hope that the proposals it presents and the dialogue and action it calls for will be of help to them as we work together today to shape futures for humanity and the planet that are peaceful, equitable, and sustainable. Ya no podemos hablar de educación para el mercado, educación para un objetivo común. Es importantísimo. Vamos a escuchar a Su Excelencia la señora Tipomoni, Ministerio de Educación de la República Popular de Bangladesh. ¿Cómo reacciona usted? Sí, gracias. En las últimas décadas, la UNESCO ha hecho un trabajo impresionante para llevar la educación a millones de niños en el mundo gracias a otras iniciativas. Y en Bangladesh hemos logrado muchísimo. Claro, todavía queda mucho sufrimiento en el mundo, discriminación, guerras, destrucción. Y a una escala sin precedentes. Por eso es importante una cultura de la paz, que ésta se imponga para compartir la seguridad y que la educación es el camino, es la solución. Por eso es tan importante que nuestras generaciones futuras reciban este aprendizaje, que aprendan a respetar los derechos de los demás, las libertades de los demás y que sean ciudadanos mundiales respetuosos y que aprendan a ocuparse
de los demás y que sigan un sendero ecológico para su desarrollo, cuidando nuestros recursos y hacerlo de manera sostenible para explotar estos recursos de la mejor manera para la humanidad. La tecnología, la educación para la tecnología y la comunicación. Ya existe una brecha. Tenemos que impedir que se amplíe. Tenemos que terminar con esta brecha y, por ende, considero que es importante crear un futuro, crearlo juntos y transformar la educación en una generación para garantizar que haya igualdad, que haya inclusión y, naturalmente, valores democráticos. Muchísimas gracias, señora, por esta reacción rápida al informe. La ministra de Educación de Cuba, Su Excelencia, señora Velázquez Copella, es usted invitada a hacer uso de la palabra. Agradecimiento por la invitación a participar en este importante evento de lanzamiento del informe sobre los futuros de la educación, en un contexto marcado por la crisis de la COVID y su impacto en el sector educativo. Reconocemos la labor realizada por la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación y la coordinación de la UNESCO en este proceso, así como las amplias e inclusivas consultas realizadas que posibilitaron nutrir este documento. El informe que se presenta hoy se inscribe en la tradición de la organización de abordar los desafíos que el futuro depara y emite recomendaciones de políticas para la educación, lo que representa una contribución mayor a la labor prospectiva e intelectual de la UNESCO, al convidarnos a repensar la educación hacia el 2050 y más allá. Los retos y desafíos que enfrenta la educación requieren del debate y la reflexión colectiva, de la cooperación internacional y de la voluntad política de los gobiernos para asegurar la educación como un derecho humano fundamental para todos a lo largo de toda la vida. Lo que hagamos hoy será decisivo para garantizar el mañana. El futuro de la educación dependerá de la solución que en el presente demos a los problemas ya acumulados, como el analfabetismo, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, consecuencia del injusto orden internacional. La educación es un vehículo fundamental para alcanzar ese mundo mejor posible al que aspiramos. Contribuye a la paz, al desarrollo sostenible y a garantizar la igualdad entre los seres humanos. Toda reflexión sobre los futuros de la educación pasa por educar a nuestros ciudadanos en una cultura de paz, de protección al medio ambiente. Este último constituye un aspecto fundamental para los pequeños estados insulares en desarrollo que sufren los embates cada vez mayores del cambio climático. Pensar en el futuro de la educación es promover el respeto a la diversidad cultural y la solidaridad, esa que emana de valores éticos universalmente compartidos. Responde desde la educación enfrentar el desafío que entraña la promoción de noticias falsas, la desinformación, la intolerancia y discriminación y el discurso de odio que desde las redes sociales alcanza niveles inconmensurables. Durante la pandemia de la COVID quedó demostrado el papel fundamental del Estado para el enfrentamiento de esta crisis sistémica sin precedentes. El gobierno cubano garantizó los recursos materiales, humanos y financieros que aseguraron la continuidad de los procesos educativos en diferentes contextos, a pesar de las limitaciones económicas que enfrenta nuestro país. Fue un objetivo primordial no comprometer el futuro de la educación y garantizar el retorno seguro a las escuelas. Constituye prioridad de la política educacional cubana garantizar oportunidades de aprendizaje inclusivas, gratuitas, accesibles y de calidad para todos los ciudadanos como un derecho humano fundamental. La aplicación de las ciencias, la labor de los científicos y la alianza entre la educación, la salud y otros sectores estratégicos permitirán garantizar la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en entornos seguros, promoviendo el bienestar social y emocional que favorezca el desarrollo como ciudadanos de bien
comprometidos con el progreso económico y social. Muchas gracias. Muchas gracias, Minister. Thank you. Muchísimas gracias, señora ministra de Educación de Cuba. Ahora me gustaría darle la palabra a su excelencia, señora Simona Kustek, ministra de Educación, Ciencias y Deporte de Eslovenia. Muchas gracias, excelencias. Colegas, señoras, señores, es una fecha muy importante, es un día muy importante porque el trabajo que se ha llevado a cabo en nombre de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, pues me gustaría felicitarles por este trabajo también realizado. Es un gran honor para mí también el expresarme aquí ante la UNESCO y sobre todo el estar aquí presente. Creo yo que estamos ahora afirmando nuestras promesas ante las sociedades, los docentes, los estudiantes y los niños. Es decir, que ya es hora que tenemos que, de alguna manera, pues revitalizar el trabajo que hemos realizado hasta ahora. También me gustaría decir que estoy muy orgullosa de que, pues, mi país, Eslovenia, uno de los países más pequeños postsocialistas, ha trabajado de manera activa y podemos así pues compartir nuestras expectativas, nuestras competencias también, dar nuestra contribución, intercambiar toda una serie de ideas y lo que pudimos aportar a esta promesa para el futuro. Permítanme también hablar en nombre del Consejo de la Unión Europea. Como ustedes saben, Eslovenia está presidiendo el Consejo de la Unión Europea y estamos aquí hablando de manera común sobre la necesidad de redefinir la educación y de pues actualizar los sistemas educativos. Aquí tenemos 3 puntos en donde tenemos que focalizarnos de manera muy específica en el futuro. Primero, los contenidos. Tenemos que hablar de los contenidos que también tienen que ser enseñados en el futuro. ¿Cuáles son los temas fundamentales, los tradicionales, digamos, y cuáles son aquellos contenidos que nos permiten efectivamente plasmar las necesidades de las generaciones jóvenes, incluyendo aquí temas del medio ambiente, ecológicos? Segundo punto, segundo elemento que tenemos que actualizar es el tema de las herramientas pedagógicas, los procedimientos que uno desea aplicar si uno desea optimizar el conocimiento. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la digitalización, de la inteligencia artificial y todo lo que esto supone, los pros y los contras. Y el tercer elemento, definitivamente, es el elemento que nosotros hemos acentuado más en sus discursos y también en este informe. Los valores. ¿Cuáles son los valores que van a conformar el futuro, los futuros de la educación y en los sistemas educativos? Pues inclusividad, equidad, solidaridad, apertura sobre todo para poder entender las diferencias culturales de diferentes países, sus diferentes capacidades y nuestra capacidad de preparación para ser solidarios, para darnos la mano, para ayudarnos, para, por supuesto, sacar lo mejor de nosotros. Si deseamos llegar a la consecución de algo tan grande, es necesaria la cooperación. La cooperación es la única respuesta, es el único enfoque hacia algo que tendrá que ser global y que será pues orientado hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pues muchísimas gracias por las contribuciones de Bangladesh, de Cuba y de Eslovenia. Muchísimas gracias. Para terminar, me gustaría invitar a la directora general adjunta, la señora Stefania Giannini, para la conclusión. Pues sí, muchas gracias. Es una verdadera oportunidad, una gran oportunidad el
participan en este proceso. Excelencias, solo me queda un poquito menos de un minuto para concluir, sobre todo que tenemos estas presentaciones tan inspiradoras. Voy a ir directamente a lo que yo pienso de este informe tan importante. Yo creo que tampoco se trata de un modelo, sino que es sobre todo un llamamiento, un llamado a favor de la acción, reacción, cambio, para encontrar nuevas maneras a través de la educación para reequilibrar algunas relaciones que son muy importantes, que tenemos que replantearnos entre nosotros, relaciones con el planeta, con la naturaleza, con la tecnología. Esto es precisamente lo que nos rodea y es lo que la educación puede contribuir y modificar estas relaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues planteándonos las preguntas principales. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que reforzar en el sistema tal y como existe? ¿Y qué es lo que tiene que ser totalmente cambiado o modificado? En un par de días vamos a celebrar el 75 aniversario de esta organización fantástica y es muy importante que este informe llegue precisamente en el momento en el que necesitamos una perspectiva que nos dé una visión de aquí a un siglo, más de 75 años. Entonces, este informe es fantástico. Me gustaría estar también, al igual que el secretario general y la directora general, agradecerles a todos ustedes por la pasión, por el compromiso que no termina hoy, sino que efectivamente este es un proceso que también ha hecho participar a millones de personas para elaborar este informe. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por su presencia, gracias por su apoyo y gracias también por sus contribuciones para llevar a cabo acciones. Pues muchas gracias, directora general adjunta Giannini. Muchísimas gracias. Excelencias, muchísimas gracias. Todos aquellos que van a ir a la sala número 2 para la reunión general es justo enfrente. Es el momento de concluir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias una vez más. Declaramos pues este informe oficialmente presentado.